Hoy es viernes 6 de mayo de 2022. El día de hoy vamos a empezar un nuevo tema. Nos toca hablar de esfuerzos efectivos. Ya en su pantalla aparece eso, el capítulo 5, esfuerzos efectivos. Entonces vayamos a ver en primera instancia esfuerzos y deformaciones como un recordatorio de cualquier material, lo que uno empieza a ver en mecánica de materiales, en resistencia de materiales. Muy bien, y el primer caso lo tenemos aquí a la izquierda. Uno puede ver en primer lugar un eje, y dice es el eje Z el que está aquí, el eje X el que está aquí y el eje Y ahí. Y hay un elemento y el elemento tiene una altura Z, una longitud X y un espesor Y. Entonces el elemento es el que está con línea punteada, ¿no? Eso es lo que se ve ahí. Y este mismo elemento lo podemos ver aquí. Altura Z, distancia X y profundidad Y. Entonces si es que vemos ese elemento, decimos este es Z, luego X acá y el valor de Y ahí. Y eso da lugar a que tengamos secciones, por ejemplo, esta que vemos de frente es X por Z, esta lateral es Z por Y, esta de arriba es X por Y, ¿no? Y aplicamos sobre esas secciones unas fuerzas perpendiculares. Este es cualquier elemento, ¿no? Podríamos decir, tal vez esto sea hormigón, tal vez esto sea acero, pero bueno, aplicamos nuestras fuerzas y decimos hay una P, como va en esta dirección Z está ahí, esta es una PX y esta es una PY. Y dividida entre el área da un esfuerzo, aquí está el esfuerzo, si bien aquí está dibujado como un solo vector de fuerza, es un esfuerzo que actúa en toda esa sección y ese es el esfuerzo en Z, en X y en Y. Y ese esfuerzo tiene una primera nomenclatura, es una nomenclatura sigma. Y aquí está, sigma en X es PX sobre el área, sigma en Z es PZ sobre el área, sigma en Y, PY entre el área. Por ejemplo, el Z es este PZ entre Y multiplicado por X. Aquí está X por Y. Y estos son esfuerzos normales. Queríamos hablar de esfuerzos y hablamos de esfuerzos normales. Y se pueden dar en cualquier material. Solo estamos dando una categoría a los esfuerzos. Y ahora resulta que esos esfuerzos producen una deformación. Vemos la deformación. El esfuerzo en Z produce una deformación en Z, delta Z. Si la comparamos con la longitud inicial, entonces tenemos delta Z sobre Z, adimensional, y le decimos esa es una deformación unitaria axial. Y le ponemos la nomenclatura epsilon. Lo mismo en X y en Y. Y si hablamos de volumen, exactamente lo mismo, de relación de volumen. Entonces, esas son las deformaciones que se pueden dar en cualquier material, ¿no? Esa es la idea, eso es claro. Consecuencia, deformaciones normales producen deformaciones axiales. Y podemos hacer una comparación, un cierto incremento de esfuerzo produce una cierta deformación en ese eje y decimos esa comparación me lleva a un módulo E. Y ese módulo E se define como el módulo de deformación. La relación de esfuerzos normales y deformaciones axiales es el módulo de Young en cualquier material y en especial en esta materia le decimos el módulo de deformación.
Eso es lo primero que hay que recordar de esta materia. Y si nunca he llevado esta materia, hay que aprender, pero es muy fácil. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien. Yo tengo una pregunta. Ha ingresado Carolina Belén Mamani Zulca, pero no la tengo en mi lista y ya se ha ido. Lo primero, ¿sigue aquí o se ha ido? Ah, ya entiendo. Alexis Jaime Mamani Zulca, ¿tú tienes alguna explicación que darme? Alexis Jaime Mamani Zulca, ¿me escuchas? ¿No está presente? Alexis Jaime Mamani Zulca. Una vez más, Alexis Jaime Mamanizul, que está presente. Bien, sigamos adelante. Ahora pensemos en otro tipo de fuerzas. Y vemos igual nuestro elemento está acá y decimos, están las secciones de las que hemos hablado, las dimensiones Z, X y Y. Pero ahora la fuerza no actúa de forma perpendicular a la cara analizada, sino que esa fuerza actúa de forma paralela. En ese caso, la fuerza es una fuerza de corte, no es una fuerza normal. Y en cada cara podemos hacerlo de siempre, dividir la fuerza entre el área, pero aquí ya no se da el mismo esfuerzo normal sigma, lo que se da es un esfuerzo de corte tau. Y para cada cara, vuelvo a decir, voy a tener la misma situación. ¿Bien? ¿Qué deformación produce un esfuerzo de corte? Aquí está. La deformación tiene que ver de esa fuerza, aplicado como esfuerzo, tiene que ver con un movimiento delta X. Pero en la parte inferior ningún movimiento, entonces aquí hay una deformación gamma. Un ángulo que se da gamma entre Z y X para este caso, por eso gamma ZX. Un esfuerzo de corte produce una distorsión angular. Eso es lo que normalmente se sabe. ¿Y habrá alguna relación entre ese esfuerzo de corte y la distorsión angular? Sí, ese es el módulo de corte que tiene el símbolo G. Perfecto.
Entonces, esfuerzos de corte producen distorsiones angulares, tal cual hemos visto, ¿no? El ángulo asociado con ese movimiento. Hasta ahí, que es otra parte, ¿alguna pregunta? Bien. Hay valores típicos para duelos asociados con E y G. Y eso es lo que vemos a continuación. Nosotros venimos acá y decimos valores de E y G que acabamos de recordar que son para, por supuesto, hormigón, para acero, pero aquí estamos hablando de suelos y en estos suelos podríamos nosotros diferenciar entre arcilla y arena. Solo por tomar un valor, ¿no? Decimos, por ejemplo, para una arcilla de consistencia media, el valor de E en megapascales va entre 15 y 30, y recuerdo que el valor de E tiene que ver con un valor de delta sigma sobre un delta epsilon, y además el valor de G tiene que ver con un delta tau entre un delta gamma, y ahí yo tengo, por ejemplo, un valor típico entre 5 y 15. Perfecto. Solo que no hay que saber nada de memoria, solo para saber que esos son valores típicos. En cuanto a la arena, le cambiamos de color aquí a la arena. Ahora sí. Y decimos para una arena, tenemos por decir una arena media, entonces el valor de E me dice va entre 20 y 40. En otras palabras, el valor de E puede pensarse que es más grande para el mismo cambio de esfuerzo, menor deformación, y además G lo propio. No es lo que se ve ahí. Solo valores típicos para tener una idea general. Muy bien. Entonces ya nos ha quedado muy claro los esfuerzos normales, la deformación axial, los esfuerzos de corte, la distorsión angular y adicionalmente valores típicos y que son E y G. E normalmente conocido como el módulo de Young, pero nosotros especialmente le decimos el módulo de deformación, y G el módulo de corte. Pueden hacer sus preguntas.
Bien. Ahora veamos algo más. Ahí el título ahora dice respuesta de los materiales, esfuerzos y deformaciones. Entonces, ¿qué vemos ahí? Otra vez cualquier elemento, acero, hormigón, suelo, un material cualquiera. Y ahí podemos ver que tenemos un cilindro. No es que se nota plenamente, pero aquí está nuestro cilindro y tiene un cierto radio R sub 0 y además tiene una altura H sub 0. Y ahí nosotros aplicamos un esfuerzo delta P y ese esfuerzo delta P dividimos entre el área y decimos acá vamos a aplicar un delta sigma. Como usted está en la dirección Z, un delta sigma Z. Al que había, en otras palabras, hemos añadido algo. Y por supuesto que se produce una deformación delta Z, como la altura inicial área es H0, delta Z sobre H0 nos da un incremento de esfuerzo de deformación axial unitaria, delta epsilon Z, que se puede medir. Excelente. Ahora, ¿qué sucede con un material al aplicarse una carga de esta forma? Se puede ver aquí. Se puede ver que se incrementa lateralmente la dimensión. Hay una expansión lateral. Por la carga vertical se da un incremento delta R. Comparo, ahora digo delta R entre R sub 0, delta R entre R sub 0, y se da otra deformación unitaria. La deformación unitaria de un lado es esa. Ahora simplemente digo, ahora voy a comparar la deformación unitaria lateral sobre la axial y ese es un valor del coeficiente de Poisson. El menos para que salga positivo. Matemáticamente final menos inicial y sale positivo y le llamo este el coeficiente de Poisson. Yo ya entendí que con estos esfuerzos había una comparación entre delta sigma y delta epsilon, el módulo de deformación, pero ahora se define el coeficiente de Poisson. Algunos le dicen Poisson, está bien dicho, yo aprendí de esa manera, el coeficiente de Poisson también está bien dicho. Muy bien, y por supuesto que este coeficiente tiene también valores típicos. Entonces digo, a ver, si pienso en una arena media, el valor típico va de 0,25 a 0,30. En cambio, para una arcilla, el valor típico para una media va de 0,30 a 0,35. En forma general, lo que digo es que el esfuerzo, la deformación lateral en una arcilla, para la misma carga es mayor que la deformación lateral para una carga vertical de una arena. Es la idea general. Y ahí están los valores típicos. ¿Y cuál puede ser el valor máximo que uno encuentre? 0,5. Cuando uno dice, si logro mantener el volumen y lo que se deforma lateralmente se va a un lado y al otro lado, de ahí la idea de que sea 0,5. Y especialmente esa es una condición del suelo, que ahora solo decimos es una condición no drenada sin entender, ese puede ser 0,5. Y si no se deforma lateralmente, si yo pongo restricciones, 0 y el máximo valor 0,5. Son los valores típicos de este coeficiente de Poisson. Muy bien. Definido está el coeficiente de Poisson. Igual paro ahí y les pregunto, ¿algún comentario, alguna pregunta asociada con estos esfuerzos? Este es buen momento.
Sigamos más con la respuesta de los materiales a esfuerzos y deformaciones. Y aquí vemos que tenemos dos ejes. En este lado el esfuerzo sigma en Z y esta es la deformación en epsilon. En otras palabras, estamos pensando en un cilindro, como hemos visto hace un momento. Y en un cilindro donde se aplica un esfuerzo sigma y nada más que bien. Y empezamos a ver y decimos, vamos a medir por un lado ese esfuerzo sigma en función de la deformación y empezamos y medimos y vemos el esfuerzo cero, deformación cero y luego hay una deformación con un esfuerzo y luego otra y así sucesivamente hasta ahí que acabamos de ver una relación lineal entre esfuerzo y deformación. Es posible aquello. Y luego descargamos y llegamos a este mismo valor. Entonces decimos la deformación ha sido elástica. Por lo tanto, es claro que podríamos decir nosotros el comportamiento de este suelo es elástico lineal, linealmente elástico, elástico lineal. ¿Verdad que sí? Es un primer comportamiento. Y si yo tomo dos puntos en esa recta que me ha salido, me invento dos puntos y digo S y S como ejemplo, por supuesto, ahí aparece un delta epsilon aquí y un delta sigma acá. Y ahí yo puedo decir, entonces el módulo E de deformación es, como siempre, el delta sigma sobre el delta epsilon. Delta sigma sobre delta. Y ese es el módulo de deformación. Y el módulo de deformación va a ser constante en la carga, va a ser el mismo en la descarga, y no importa qué dos puntos tome, va a ser siempre el mismo módulo E. ¿En qué material se va a dar eso? En un material elástico lineal. Algunas otras veces va a suceder otra cosa. Algunas otras veces, por ejemplo, eso, se va a dar la carga y al medir la deformación no va a seguir una línea recta. Aquí está. Unas otras veces se va a seguir esa otra trayectoria. Una relación no lineal. Y al descargar en algunos otros materiales se va a volver por lo mismo. Ahora sí, yo puedo decir que en algunos otros casos puedo yo tener una relación elástica no lineal, comportamiento elástico no lineal. Es posible, ¿verdad? Algunas otras ocasiones. ¿Qué materiales? Todavía no sé, pero algunos materiales van a considerar. Y ahora agarro y tomo para esta otra situación, tomo otros dos puntos. Y digo, voy a tomar este punto y este de acá. Igual entiendo que entre esos dos puntos hay un delta epsilon y hay un delta sigma.
igual voy a poder yo medir un E, y el E va a seguir siendo el delta sigma sobre el delta epsilon, ¿verdad que sí? Pero qué interesante si yo tomo otros dos puntos, este y este, el E va a cambiar, y si tomo este y este, el E va a cambiar. Entonces aquí el E ya no es constante, pero va a ser para dos puntos dados en la carga y la descarga, va a ser el mismo valor. También puedo yo asociar y decir, a ver, ¿qué pasa si esos dos puntos corresponden, vamos a cambiarle de color, al origen y otro punto cualquiera? Y trazo una línea secante, tiene que ser secante. Entonces, entre esos dos puntos también hay un valor delta sigma sobre delta epsilon, pero ya entre esos dos puntos. Y ese en especial se llama secante. Ya no es cualquier módulo entre dos puntos, es un secante entre dos puntos. Y ese es secante, dependiendo de los puntos que tome, el origen con cualquier otro punto, igual va a variar, ¿no? Eso queda muy claro. Si tomase, por decir algo, este otro punto, vamos a decir ese de ahí, entonces el E secante estuviera aquí, y ese E secante es mayor a este otro E secante. ¿Y qué pasa si yo tomo un punto tangente? Igual puedo cambiar de color y digo, ahora tomo este punto y para el tangente paso esa línea. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Y esa tangente como tangente igual va a tener un delta epsilon y un delta sigma dados, ¿no? Para como tangente. Por lo tanto, ahí yo puedo decir que hay un módulo E tangente igual al delta sigma sobre el delta epsilon que esté tomando. ¿Puedo hacer eso? Puedo. Por lo tanto, aparecen ya en esta otra situación de un comportamiento no lineal, aunque elástico. Ya tengo que distinguir que habrá los módulos secantes, los módulos tangentes, y debo especificar qué es qué, y dependiendo qué puntos tome, pues va a haber variación. Eso queda muy perfecto. ¿Les ha quedado clara la idea hasta aquí? Bien. Ahora pensemos que tomamos un otro material. Y queremos ver exactamente lo mismo. ¿Qué queremos ver? La relación entre esfuerzo normal y la deformación en esa misma dirección, ¿no? Eso es lo que queremos ver. Entonces volvemos a escribir y decimos aquí estamos con el esfuerzo sigma y aquí la deformación epsilon, y empezamos a ver el comportamiento.
y decimos, aplico un esfuerzo sigma, ¿cuánto es epsilon? Ahí. Luego aplico sigma, ¿cuánto es epsilon? Perfecto. Sigma, epsilon, y así. Y veo el comportamiento no lineal. ¿No? Se nota no lineal. Y llego a ese punto A y tengo un sigma y un epsilon. Y ahora descargo. Lo que vi hace rato era que un comportamiento elástico lineal, elástico era volver por aquí mismo, pero ahora no sucede eso. Ahora se descarga y se llega a este punto B. Consecuencia, se ha recuperado esta deformación y esta no más. Y se dice, esta porción es la porción elástica y esta es la deformación plástica. Eso ya no se recupera. Por lo tanto, este es un comportamiento elastoplástico. Elastoplástico. El anterior era lineal, elástico, después elástico no lineal y ahora elastoplástico. Algún material tiene ese comportamiento, ¿no? Esa es la idea. Elastoplástico. Bien. Volvemos a cargar y al volver a cargar resulta que vamos por acá. Prácticamente igual. Hay cierta diferencia, lo que es cierto histéresis, cierta diferencia, un loop, pero normalmente se considera que se vuelve a cargar de la misma manera. Y mientras estoy ahí, yo puedo cargar y descargar y sigo un comportamiento elástico lineal en ese sector, donde después de haber descargado, elástico lineal. Por eso dice, este sector equivale a una respuesta elástica durante el descargado. ¿No? Aquí. Eso. Y yo podría pasar una línea ahí, pasaré esa línea para entender que finalmente es una ida y vuelta, pero se puede considerar como una sola línea. Voy a ponerle realmente una línea, déjame un segundo, como una regla. Vamos a hacer eso para que se vea decente. Entonces, con su pequeña variación, mucha variación. Seguramente eso se ve mejor ahí, evidente. Y digo, si bien es una carga y otra en la descarga, es una sola línea la que se puede tomar ahí. ¿No? Una sola línea y me quedo muy, muy tranquilo. Muy bien. ¿Y qué puedo yo decir en ese sector que es elástico? Entonces, otra vez, yo voy a ver dos puntos cualquiera y ver que hay un módulo de deformación. Vamos a imaginarnos que estoy en la carga, o cualquier otro lado de mi pantalla. ¿Sí? Entonces, ahora sí puedo yo poner dos puntos cualquiera y digo, voy a tomar este de ahí y este de acá, y en este
hay una línea y por lo tanto hay un E secante. Y en este otro caso, como tengo una relación lineal, igual puedo yo decir entre este y este punto, también puedo tomar dos otros puntos y hay un valor de E secante en la pendiente, que es el delta sigma entre el delta epsilon. Y por supuesto que no tienen que ser el mismo valor. Uno es en la carga y el otro está en la descarga o en la recarga, así se le puede decir. ¿Verdad que sí? Entonces hay diferencias en la carga y en la descarga. Y por supuesto, como secante, además en la misma carga, dependiendo del punto que yo tome. Y ahora miren algo que es interesante cuando yo veo el comportamiento aquí de este suelo, observo que al recargar llego a ese punto y puedo pasar a un otro punto, por ejemplo, a un punto aquí y he entrado otra vez a esta curva anterior. Ya no estoy en este sector. Por eso este punto se llama un punto de fluencia. Mientras esté por debajo de ese esfuerzo, el suelo se comporta de forma elástica. Pero si voy más allá, ya no se comporta de forma elástica. Eso sí, aparece aquí y también vamos a volver a poner la regla y hacer un dibujo. Lo que podemos decir es que al descargar desde este nuevo punto, voy a yo tener una relación que se puede considerar paralela. Entonces hago trazo una nueva línea. Que se puede decir que puede ser esa. La clave en esta nueva línea es que estoy hablando de que es paralela, ¿no? Esa es básicamente la idea. Termino con una relación paralela. Entonces podría yo decir que esta es paralela a esa. Y el punto C se vuelve un nuevo punto de fluencia. Y ese es el comportamiento elastoplástico. Y por supuesto el módulo E, que siempre es delta sigma sobre delta epsilon, va a variar dependiendo si estoy tomando el secante, si estoy tomando el secante en la carga, en la descarga, en la recarga, ¿no? Eso es lo que queremos entender. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Enfaticemos un poquito en este punto de fluencia.
En este caso es ese, luego puede ser ese, puede ser cualquiera desde donde se descarga. Y ahora pongamos dos dimensiones. Pongamos esfuerzos en sigma 1, en sigma 3. Por debajo, y decimos, bueno, si solo actúa sigma 1 con sigma 3, 0, hay un cierto valor en el cual el suelo se comporta de forma elástica y luego ya no, y decimos ese que sea este. Si sigma 1 es 0, lo mismo va a ser con sigma 3, ¿verdad? Y si hacemos una combinación, hay un valor. Entonces ahí hemos definido lo que se conoce como una superficie de fluencia. ¿Qué quiere decir? Que debajo de esa combinación de esfuerzos, aquí en una dimensión es fácil de ver, debajo de los puntos A y C, el comportamiento es elástico. Bueno, aquí como es combinación de esfuerzos, hay una superficie de fluencia y debajo tenemos una región elástica. Esa es la idea de la superficie de fluencia. ¿Quieren hacer sus preguntas? Pueden hacerlas en este momento. Inge, después de esforzar un suelo hasta su estado elastoplástico, solo recuperaría su parte elástica, ¿verdad? Y se quedaría con la deformación. Sí. Si es que le ponemos unos números para entender mejor, decimos, si este es un suelo, podría ser otro, podría ser acero, hormigón, pero si este es un suelo, entonces aplicamos, me invento un número y decimos sigma es 50 kilopascales y la deformación que se ha dado en porcentaje, porque normalmente es sin unidades, pero además multiplico por 100, el 20%, me estoy inventando algo, ¿no? 20% y 50 kilopascales. Ahora descargo ese suelo y cuando descargo llego a un esfuerzo que es 0, ya no 50. Pero ya la deformación que tiene ese suelo no es 20%, por decir algo, no sé cómo está dibujado esto, es el 10%. Ya recuperó el 10%, pero no vuelve a la posición original, sino que el 10% ha quedado deformado permanentemente. Eso se llama deformación plástica. Si le ponemos unos números, unos porcentajes, decimos, en este suelo o material se ha deformado 20 milímetros y ahora recupera 11, por decir algo, me estoy inventando 11. Los 9 ya son plásticos, ¿no? A eso se refiere. Y es deformación permanente, en otras palabras. Y después, cuando ya ha habido una deformación permanente, ahí en la gráfica se le vuelve a aplicar un nuevo esfuerzo y básicamente se repite un loop, ¿verdad? Hasta Y ahí, eso sí, cuando... Sí, eso. exactamente. Entonces, evidentemente ahora se vuelve a aplicar el esfuerzo y ahora el comportamiento de ese suelo es elástico hasta esos 50 de antes. Y ahí yo puedo decir, por decir algo, 25 y se deforma tantos milímetros o tal porcentaje, y vuelvo a descargar y ahora se comporta de forma elástica en esta porción. Y de ahí vuelvo al 50, cuando llego al 50 estoy con la deformación anterior y esta, y si le doy sigma 55, llego aquí, ya se deforma de esa manera. Y ahora al descargar aquí, porque pasó de aquí a aquí, voy a tener el comportamiento en paralelo, pero con otro valor.
Es el idea. Ese es un comportamiento de cualquier material, esto es repaso de resistencia de materiales, de cualquier material puede comportarse así, y si se comporta así se llama un comportamiento elastoplástico. Y el suelo se comporta así, pero ahorita estamos repasando resistencia de materiales, relación de esfuerzo y deformación. Puedes continuar. No, ya está aclarada la duda, Inge. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta más. En materiales como el caucho, su gráfica se asemejaría a un comportamiento no lineal, ¿verdad? Porque suele estirarse mucho y tiene un comportamiento medio extraño cuando se lo deforma. Si es que uno tiene una liga, entonces la liga, ¿no? Pensemos en la liga, se va a tender a comportar así. Una deformación para un esfuerzo. Luego quito el esfuerzo, la liga vuelve a su posición anterior. Totalmente elástica lineal. ¿Ok? Bien. Y si hablamos de esfuerzos de corte tau en función de la deformación, lo mismo, la misma idea de tangentes, secantes y todo, pero la pendiente es G, pero es la misma idea. Bien, pasemos ahora a hablar de algo más. ¿Cuál es la relación entre esfuerzos y deformaciones, pero cuando se aplica a todos los sistemas? Aquí está. Es la ley de Hooke. Dice, si yo aplico un sigma en X, en Y y en Z, y además un tau X, Y, tau Y, Z y tau ZX, si yo aplico todos esos esfuerzos al mismo tiempo, me van a producir una deformación en X, en Y y en Z unitarias, y me van a producir unas distorsiones angulares X, Y, Z, ZX, de acuerdo a esta relación. Entonces uno dice, yo he aprendido en álgebra que si es que tengo el epsilon o el primer valor, es cuestión de tomar el primero por este. Y evidentemente, ¿no? La definición de E, como definición de E, era E es el delta sigma sobre el delta epsilon. Por lo tanto, el delta epsilon que vaya a darse es 1 sobre E por el delta sigma. Si el inicial es 0, entonces un esfuerzo que vaya a darse en X dividido entre E, un esfuerzo normal en X entre E, me va a dar esa deformación por 1. Ahora, si además hay un esfuerzo en Y, debo multiplicar por el coeficiente de Poisson y negativo entre E, y ese epsilon X va a tener que ver con el sigma X y con el sigma Y, pero asociado con el coeficiente de Poisson, ¿verdad? Si es que hay algo lateral, pues hace que a las otras dimensiones también cambie. Entonces ahí viene que influye de esa manera los otros esfuerzos. Ahí se entiende. Y lo propio para cualquiera de estos, esta matriz, que es la ley de Hooke, me da las relaciones si ya tengo varios esfuerzos y deformaciones que se dan.
Y por otro lado, entiendo que el valor de G también es definido, el valor de G. Y he dicho el valor de G es el delta tau sobre el delta gamma. Consecuencia, un valor de deformación de este estilo es 1 sobre G por delta tau. Si es que el inicial es 0, solo tau. Y aquí entra el valor de tau, evidentemente. Y ese tau que produce esta deformación y asociado con ese número. Y además E, y uno dice, pero no debería haber G, no hay problema, me dice, esta relación gamma es igual a 2 veces 1 más el coeficiente de Poisson dividido entre E por el valor tau. Consecuencia, E se relaciona con E, ¿no? 1 sobre G es eso. Por lo tanto, es fácil de ver que el valor de G es E sobre 2 veces 1 más el coeficiente de Poisson. Entre G y esa es la que se conoce como la ley de Hooke. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros decimos voy a considerar que no hay esfuerzos de corte? Estoy tomando planos donde solo hay esfuerzos sigma. En ese caso, recordando de lo que he visto en resistencia de materiales, lo que tengo son esfuerzos principales. Esfuerzos principales, o sea, solo se aplican los esfuerzos sigma porque tau son 0. Entonces, en mi ecuación, tau 0, quito tau, y ahí tengo la ley de Hooke para esfuerzos principales. Y lo que más me interesa es la definición de esfuerzo principal. Bien, ¿qué otra cosa yo puedo decir con relación a los esfuerzos? Puedo también definir una condición de deformación plana. Miren el caso, aquí tiene el eje X, el eje Y y el eje Z. Y son 3 dimensiones y aquí tenemos un elemento en 3 dimensiones. El eje X, el eje Z y el eje Y. ¿No? Es muy, muy claro que tenemos un elemento en 3 dimensiones. Por lo tanto, debo yo pensar en un esfuerzo en Z, un esfuerzo en X y un esfuerzo en Y. Pero en este caso en especial, hay un muro de contención muy largo y el rato que se mueve ese muro, pues por ser largo, va a terminar no moviéndose en Y. En Y va a ser 0 el movimiento. Solo se va a mover en X y en Z. Es posible aquello. Si no hay movimiento en Y, el esfuerzo en Y es 0. Entonces, ¿cómo se llama ese caso especial en los que no hay esa deformación y ese esfuerzo en Y? Se llama condición de deformación plana. Es posible. Y ahora solo estamos viendo
que en esos casos especiales de esfuerzos se tiene un nombre: condición de deformación plana. Y por otro lado, si por ejemplo tengo un tanque extra al esfuerzo que había y pongo el tanque y produce un incremento vertical, pero lateralmente no hay ese incremento, o si hay es igual, entonces en ese caso la condición es axial, así se llama, en un eje y en el resto permanece igual, o es el mismo incremento diferente. Se llama condición axial. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una condición de deformación plana y esta es una condición axial. Simple nomenclatura. Y eso nos pone en entender bien qué esfuerzos se dan en cualquier material, qué deformaciones, qué consideraciones, qué relaciones. Por supuesto, ahora nos toca ver el esfuerzo efectivo asociado con el suelo, después de entender lo general. Pero con respecto a lo general, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Les queda clara la idea? Bien. Solo una pequeña verificación a ver si están aquí. ¿Está presente Nicole Gabriela López? ¿Está presente Nicole Gabriela López? Una vez más, Nicole Gabriela López está presente. ¿Está presente Marcelino Centeno? Sí, Inge, buenas tardes. Bueno. ¿Está presente Luis Gustavo Araníbar? ¿Está presente Luis Gustavo Araníbar? ¿Está presente José Antonio Uriona? Sí, ingeniero. Okay. ¿Está presente Jonathan Velaca? No se escuchó, pero vi su micrófono abriéndose. ¿Está presente Jacob Samuel Cáceres? Aquí, ingeniero, presente. Bien, entonces sigamos. Entonces ahora pasemos al suelo, ¿no? Después de ver todas estas relaciones en diferentes materiales, y en suelo queremos definir qué es el esfuerzo total y la presión de poros. Ya sabemos que es la presión de poros, definamos el esfuerzo total. Aquí se tiene el nivel del terreno, ¿no? Se nota claramente el nivel del terreno. Y se nota aquí también el nivel freático. Y a cierta profundidad se ve una sección XX.
especialmente repasamos esa sección y decimos ahí hay una sección XX y me da lugar un área A. Y yo quiero ver y entiendo que como resultado en esa sección hay un peso de toda esa columna y el peso dividido entre el área, aquí está el peso dividido entre el área, es un esfuerzo sigma. Y este esfuerzo sigma, así definido, es el esfuerzo total. Listo. Esfuerzo total, sigma igual a peso sobre el área. Excelente. Es una definición. Y se nota que es un esfuerzo normal y es el esfuerzo total. De la misma manera ya habíamos definido, pero ahora podemos volver a repetir la definición. Y aquí decimos, ahora vamos a hablar de un cierto punto ahí. Ponemos un piezómetro y el nivel de agua en ese piezómetro se eleva hasta esa altura. Por lo tanto, queda definido una altura piezométrica. Y muy especialmente decimos, excelente, ahora voy a yo ver la presión, el esfuerzo que existe y tiene mucho que ver con el peso del agua que hay aquí dividido entre el área y el área del piezómetro es ese. Entonces yo puedo decir de cualquier manera, ahí existe una presión, así la notamos en general, ahí en la base, y tiene que ver con el peso del agua en el piezómetro, peso del agua en el piezómetro entre el área del piezómetro. Y como yo sé que el peso unitario del agua es el peso del agua dividido entre el volumen de agua, yo sé que en este caso, ¿no? Me queda muy claro que el peso del agua en general es gamma del agua por el volumen del agua. Y como este caso es gamma del agua y el volumen del agua es el área del piezómetro por la altura del piezómetro, es correcto decir que ese es el peso. Y si divido entre el área del piezómetro, tengo la presión. Entonces esta presión va a ser el peso del agua en el piezómetro, gamma del agua por la altura piezométrica por la altura piezométrica entre el área del piezómetro. Y digo, esa presión que ejerce el agua a ese nivel no es nada más que igual a la presión de poros que la denomino U. Y al hacer esta división se cancela eso, por lo tanto la presión de poros se define como gamma del agua por la altura. Y yo digo, pero este es todo el capítulo 4, ya había definido eso antes, pero ahora quería repetir que el esfuerzo total y la presión de poros pues están muy asociadas en cuanto a conceptos. Por supuesto, una es una cosa, otra cosa, pero eso sucede en el suelo. Preguntas hasta ahí. Bien. Ahora tomemos otra vez nuestro suelo. Tomemos otra vez nuestro sector XX y ahí agrandemos y ahí aparece el contacto de esos suelos. No importa la escala, aparece el contacto. Y XX no tomamos exactamente como una línea horizontal, sino que tomamos entre los puntos de contacto y ahí aparece nuestra sección desde ahí hasta ahí y tomamos esos puntos de contacto. Y en esos puntos de contacto yo veo que hay ciertas fuerzas, ¿no? Y en este caso veo que esas fuerzas tienen que ver con unas fuerzas P y puedo considerarlas de esa manera.
Excelente. Y esta sección es X y la longitud es obviamente alguna otra longitud, Y. Entonces miro aquí, digo, en ese sector X y Y, al tomar eso, tengo diferentes puntos. Hay ciertas áreas de contacto entre partícula y partícula, y ahí aparecen fuerzas P que no necesariamente son verticales, pueden ser inclinadas dependiendo cómo va esto. Y esos puntos de contacto equivalen a esto, es lo que se llama áreas de contacto sólido-sólido, ¿no? Es lo que aparece ahí. Y ahora solo digo, voy a hacer el equilibrio de fuerzas en este área de contacto. Digo, hay una fuerza, el peso de todo que actúa sobre el agua y actúa sobre estas fuerzas de contacto. Toda la fuerza que hay actúa sobre el sólido y sobre el agua. Eso es todo, es un equilibrio sobre el sólido y sobre el agua. Y son fuerzas, ¿no? Sobre el suelo, digo, el total sobre uno y otro. Y digo, sobre el sólido son varios componentes verticales de áreas de contacto, o sea, el P1, el P2, el P3, pero en vertical me da el 1 más el 2, todo lo necesario, N contactos por esa fuerza P'. Y en la del agua tiene que ver con la presión de poros U por el área que hay ahí, presión por área, esa es una fuerza. Y el área tiene que ser XY menos el área de contacto. XY A menos el área de contacto por la presión es la fuerza que actúa en el agua. Eso es todo. Y anoto eso. El PV, la fuerza total que hay vertical, es igual a todo esto, esa sumatoria de fuerzas de contacto, más la fuerza sobre el agua que acabo de decir, es eso. Y ahora solo divido esta mi ecuación entre el área. Toda el área XY, área XY, entonces aparece ahí el área. Consecuencia, digo, pero yo acabo de definir esa fuerza sobre el área. Esta fuerza sobre el área yo he definido que es sigma, esfuerzo total. Y a yo, por definición, digo que sea sigma prima, porque no he definido hasta ahora, le llamaré sigma prima. Y por supuesto, al dividir entre el área, esto de acá resulta U por eso entre el área. Y esto es 1 menos A sobre el área. Y también podría yo decir, como el área de contactos sólidos entre el área total es muy pequeña, esto puede ser 0. Entonces, este valor podría ser también 0. Entonces, yo termino diciendo, en este caso, podría esto también ser 0. ¿Y qué me ha parecido? Me dice el esfuerzo sigma es un esfuerzo sigma prima más U, eso es lo que aparece aquí, sigma prima, sigma, al revés, ¿no? Este es sigma prima más U, por lo tanto, sigma prima es sigma menos U. Puedo llegar a eso, solo es un equilibrio de esfuerzo. Está bien, es correcto ese equilibrio de eso. Y ahora este valor en especial, que eran las fuerzas de contacto entre el área total, que lo llamé sigma prima, puedo y le digo, este es el que conozco como el esfuerzo efectivo. Esfuerzo efectivo. Definición. Esfuerzo efectivo es las fuerzas de contacto entre el área. Ese es el concepto. Yo anoté el concepto, entonces ahí está el concepto. Esfuerzo efectivo es las fuerzas sobre los elementos de suelo, sobre las partículas de suelo, entre el área total. Definición. ¿Preguntas al respecto? Bien. Y ahora quiero yo ver otro detalle. Digo, bueno, estoy hablando de suelos, pongo una membrana aquí, una membrana flexible, aquí está mi suelo, y agrando no importa la escala. Entonces digo, eso equivale a tener
el suelo y alguna partícula en contacto con la membrana I, alguna otra partícula en contacto con la membrana I y alguna otra en contacto con la membrana I. Es lógico que en alguna escala tenga eso. Y de este lado, el esfuerzo sigma que actúa sobre todo. Y del otro lado hay una presión de poros y le cambio de color para ver que hay agua entre medio y por supuesto que actúa ahí donde no hay sólidos, la presión de poros U, ahí está. Yo acabo de ver que por equilibrio, sigma prima es sigma menos U. Anoto, sigma prima es igual a sigma menos U. O en otras palabras, sigma es igual a sigma prima más U. Bien, anotado aquello, digo, aquí hay otra fuerza y la pongo de otro color, en color rojo. Y digo, aquí como contacto hay una fuerza, ahí hay otra, y ahí hay otra, que actúa como contacto entre el suelo con la membrana. Y veo esta ecuación y me dice, para que esto esté en equilibrio, sigma es sigma prima más U. Yo ya sé que actúa sigma de este lado, U de este otro lado, por lo tanto lo rojo, según la ecuación, tiene que ser sigma prima. Entonces esto yo había definido como el esfuerzo efectivo y ahora yo veo claramente, y esa es la clave, que el esfuerzo efectivo es la parte del esfuerzo total que actúa en el esqueleto del suelo. La parte del esfuerzo total que actúa en el esqueleto del suelo. Y ese no es el concepto era las fuerzas entre las partículas entre el área total. Y aquí digo, y eso equivale a la parte del esfuerzo total que actúa en el esqueleto del suelo. Por lo tanto, eso me va a producir ciertas deformaciones. Como es la parte que actúa en el esqueleto del suelo, cuando yo vea un valor ahí, si aplico un esfuerzo total ahí, dentro va a haber un esfuerzo efectivo y el esfuerzo efectivo es la parte que va al esqueleto del suelo. Consecuencia, aparece el principio de esfuerzo efectivo. En el principio de esfuerzo efectivo yo puedo ver que el cambio de volumen es función del cambio de esfuerzo efectivo y el esfuerzo de corte es función del esfuerzo efectivo. Ese es el principio de esfuerzo efectivo. Hay tres aspectos. Primer aspecto, el concepto. Fuerza entre partículas entre el área total. Naturaleza. El esfuerzo efectivo es parte del esfuerzo total que va al esfuerzo, a las partículas de suelo. Y eso condiciona que los cambios de volumen sean función del cambio de esfuerzo efectivo y que el esfuerzo de corte sea esfuerzo efectivo. Función del esfuerzo efectivo y eso se llama principio. Todavía hay el cálculo y en el cálculo debo pensar en la ecuación a la que llegué, pero voy a ver más detalles del cálculo la siguiente clase. Me basta entender eso. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien, ahí acabamos. Los veo el lunes. Tengan muy buen fin de semana.